Hola, Hola, ahora sí estamos grabando. Bien. Entonces, hoy vamos a hacer ejercicios de teorema de Bolzano, teorema de Neu-Raphson y teorema de Rolle. Eso vamos a hacer los primeros 3 ejercicios y luego vamos a hacer ejercicios de criterio de máximo y mínimo con derivadas. Entonces, comencemos. Ahí está. Bien, partamos con un ejercicio de criterio de Newton-Raphson. El ejercicio dice, usa el método de Newton-Raphson para estimar las soluciones de la ecuación x cuadrado más x menos 1 igual 0, y nos dice que empecemos con un x0 igual a menos 1 para la, en sala de espera, ahí sí, para la solución de la izquierda, y con x0 igual a 1 para la solución de la derecha. Bien. Entonces dice, utiliza el método de Newton para estimar las soluciones de la ecuación x cuadrado más x menos 1 igual 0, y tenemos que empezar con x0 igual menos 1 para encontrar la solución de la izquierda, y con x0 igual 1 para encontrar la solución de la derecha. Bien, entonces tenemos que encontrar x2 para cada caso. Entonces, la fórmula del teorema de Newton, recordemos, es x de n más 1 va a ser igual a xn menos la función en x igual, o sea, en xn, ¿verdad? En el tiempo anterior, partido en la derivada de la misma. Bien, entonces ahora para construir la fórmula necesitamos la derivada de la función, ¿verdad? Lo único que nos falta. Entonces tenemos que encontrar si f de x es igual a x2 más x menos 1, entonces la derivada de f de x, tenemos que derivar esta función, ¿verdad? Y acá la derivada es sencilla, ¿verdad? No tenemos muchas funciones dentro de la misma ecuación, ¿verdad? Entonces el primer término derivado nos queda 2x, más el segundo término derivado nos queda 1, menos el tercer término derivado que queda 0. Entonces la derivada de f de x nos queda 2x más 1. Entonces esta ecuación nos va a quedar x en el tiempo n más 1 va a ser igual a xn menos la función en sí, que es x cuadrado menos x menos 1 en el tiempo n, ¿verdad? Y la función derivada en el tiempo n.
Entonces nos va a quedar 2 Eh, xn menos 1. ¿Sí? ¿Debería ser más x menos 1 o más x menos 1? Ahí está. Eso Sí. es decir que escribimos los Sí. signos. Sí, sí, ¿verdad? Cambié los signos al copiarlo acá. Bien, entonces tenemos la función, o sea, la ecuación que nos va a permitir calcular el x siguiente. Entonces, en la instrucción nos dice que para el término de la izquierda, empecemos con un x0 igual a 1. ¿Sí? Entonces, tenemos un x0 igual a 1. Siguiente paso, vamos a usar x0, por lo tanto vamos a calcular x1. No, una pregunta. ¿Sí? No es al revés. El x0 para la solución de la izquierda es el -1. Ah, sí, cierto. x0 para la de la izquierda, x1 para la derecha. La voy a volver a escribir acá para que lo tengamos. x0 igual menos 1 para la izquierda y x0 igual 1 para la derecha. Bien, entonces acá vamos a calcular x1 va a ser igual a x0 menos xn cuadrado, x0 cuadrado más x0 menos 1. ¿Ya? Solo para reescribir en el término que vamos a utilizar. Entonces vamos a hacer por la izquierda. Por la izquierda el x0 es menos 1. ¿Verdad? Entonces x1 nos va a quedar, reemplazamos x0 por menos 1, va a quedar menos 1 menos 1 al cuadrado más menos 1 menos 1, 2 por menos 1 más 1. ¿Verdad? Si sumamos y restamos acá, nos va a dar 1, se va a ir con este menos 1, nos queda menos 1, con el y abajo nos queda 2, 3, menos 2, ¿verdad? Porque acá nos queda un 1. Sí, ¿verdad? Bien. Nos queda menos 2 y nos están pidiendo x2. Entonces tenemos que volver a usar la ecuación. Ahora para el término siguiente, x2 va a ser igual a la función, acá lo voy a escribir, x2 va a ser igual a x1 menos x1 al cuadrado más x1 ¿sí? Y esto lo podemos hacer recurrente cuantas veces queramos y mientras más veces lo hacemos, más nos vamos a ir acercando al valor real de esta raíz. ¿No? Acá nos piden que lleguemos solamente a x2. Entonces lo vamos a hacer una vez más. Y ahora en este caso, el valor que vamos a tomar de x va a ser el de x1. ¿No? Entonces reemplazamos x1, va a quedar menos 2 menos 2 al cuadrado más menos 2 menos 1 sobre 2 por menos 2 más 1. ¿Sí? Y esto nos da, yo acá lo tengo calculado, nos da menos 1,67. Entonces con esto ya nos podemos quedar y podemos decir que la aproximación para la raíz que está a la izquierda de la función es aproximadamente menos 1,67. Y ahora análogamente tenemos que hacer lo mismo para la ecuación de la derecha. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Si hagamos lo mismo para la de la derecha, x era igual a 1, entonces nuestro x1 va a ser
1 al cuadrado más x más 1 menos 1, perdón, sobre 2 por 1 más 1. Pero no falta el número de adelante. Sí. X0, ¿verdad? Más 1. Bien. Pero no era como el número menos en la fracción. Chequenla acá. Era x0 al cuadrado más x0 al cuadrado más x menos 1. Y luego 2x No, se más refiere a 1. la fórmula. Es que es 1 menos la función partido a la derivada. Ah, tienes razón. Me faltó el menos. Bien. Ahora sí. Bien. Acá lo tengo calculado. Esto nos da, si lo ponen en la calculadora, 0,67. Entonces hacemos recurrente para el paso 2, x2, ahora sí lo voy a escribir en orden, era 1 menos, perdón, 0,67, ¿verdad? Porque tomamos el x en el tiempo anterior, menos 0,67 al cuadrado, más 0,67 menos 1, sobre 2 por 0,67 más 1. Y esto nos da 0,619. Entonces podemos decir que esta segunda raíz es aproximadamente 0,619. ¿Sí? 619. Bien. Dani, ¿puedes volver al anterior? ¿Ah? Entonces acá encontramos la aproximación para las dos raíces que nos pedían. Y ahí era x2 y ahí terminamos este ejercicio, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en este? ¿O en el teorema en sí? ¿No? Bien, entonces vamos al teorema de Bolzano. ¿Podría ir a la siguiente página, por favor? Gracias. Para el teorema de Bolzano dice demostrar que existe algún número real x tal que seno de x sea igual a x. ¿Ya? Esto es parecido al ejercicio que hicieron en la prueba, y en la prueba hubieron muchos errores similares. Lo vamos a ver mientras vamos resolviendo este ejercicio. Bien, lo primero que tenemos que hacer para el teorema de Bolzano es construir una función que nos sirva para utilizar el teorema en sí, ¿verdad? Entonces necesitamos primero que la función esté igualada a 0 para que tenga sentido. Entonces esta ecuación la vamos a igualar a 0. ¿Sí? Nos va a quedar seno de x menos x igual a 0. ¿Ya? Y a esto es a lo que vamos a llamar f de x. ¿Sí? ¿Qué pasó en el control? Va en la prueba. Muchos llamaron a este x, le llamaron f de x. ¿Sí? Y esta no es una variable aparte, ¿verdad? Es f de x. Lo otro que hicieron muchos es utilizar la exponencial como f de x. Entonces despejaban la exponencial y les quedaba algo del estilo exponencial igual, no sé, menos 3, por decir algo. Esto
la exponencial no es una incógnita, ¿verdad? La exponencial tiene un valor. Esto de lleno es falso, porque la exponencial tiene un valor de 2,7, acá estamos diciendo 2,7 es igual a menos 3. ¿Ya? Para que tengan cuidado con ese tipo de problema. ¿Bien? Entonces ahora construimos nuestra función que está igualada a 0. ¿Y por qué la necesitamos igualada a 0? Para poder trabajar con los signos. Eso es lo que propone el teorema de Bolzano, ¿verdad? Que si en los límites, en los límites del intervalo, si tenemos un intervalo AB, ¿verdad? Y evaluamos la función en A, y nos da positiva, y evaluamos la función en B, y nos da negativo, significa que dentro de este intervalo hubo un cambio de signo. ¿verdad? Y si hay un cambio de signo, significa que hay algún valor entre medio donde el valor fue 0. ¿sí? So, podemos decir que esta ecuación tiene una solución real. ¿ya? Porque f de x en algún punto toma el valor 0. Porque cambió de signo, ¿verdad? Entonces, si cambió de signo y si al principio del intervalo la función era positiva, al final del intervalo la función es negativa, significa que en algún punto del intervalo, ¿verdad? Partimos con una función positiva y llegamos a una función negativa, en algún punto del intervalo cambió de signo. Significa que tomó el valor 0. ¿verdad? Entonces, de esta forma podemos decir que f tomó el valor 0, por lo tanto, esta función tiene alguna solución real. ¿sí? Esta ecuación de acá tiene alguna función real, alguna solución real, y si luego despejamos, terminamos con la ecuación de arriba, es lo mismo, ¿verdad? Esto es equivalente a esto, exactamente lo mismo. ¿bien? Entonces tenemos que trabajar con la ecuación que esté igualada a 0 para que el teorema tenga sentido. Y lo segundo que tenemos que chequear es que la función sea continua. Tenemos la función valor entero no sé, una función de escalones, ejemplo así, y luego toma ese valor, nunca va a tomar el valor 0, ¿no? Se lo saltó, pero esta función no es continua, ¿sí? Tiene saltos. Entonces necesitamos que la función sea continua y construir la función que vamos a usar. ¿sí? Bajo nuestra conveniencia, la igualamos a 0 para poder hacer la analogía con los signos. So, aquí ya tenemos nuestra función y notamos que seno de x menos x es continua para todo r, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que seno es una función continua, la función x es una función continua y la resta de dos funciones continuas es una función continua. ¿Sí? Si sabemos que la función es continua para todo r. Y ahora tenemos que ver, en este caso no nos entrega el intervalo y nos está preguntando si tiene algún valor real. Entonces simplemente necesitamos encontrar dos valores. Como sabemos que la función es continua, encontramos dos valores donde cambia el signo y significa que entre medio de ese intervalo cualquiera hay una solución que es 0. Entonces usemos, por ejemplo, como tenemos seno, usemos el intervalo de menos pi a pi, ¿sí? Para poder calcular el seno directo. Entonces usamos f evaluado en el límite inferior del intervalo, que es menos pi, nos va a quedar seno de menos pi menos pi. Y seno de menos pi es 0, así que simplemente nos queda menos pi, que es pi, ¿cierto? Mayor a 0. Y luego el límite superior del intervalo, que es pi, evaluamos la función en pi, nos va a quedar seno de pi menos pi. ¿Cierto? Seno de pi es 0,
Esto es 0, ¿verdad? Entonces acá nos queda simplemente menos pi, que es menor a 0. ¿Sí? Entonces tenemos un intervalo donde la función cambia de signo y sabemos que la función es continua, por lo tanto, en este intervalo, en alguna parte, la función toma el valor 0. Podemos decir, existe un C perteneciente al intervalo menos pi pi, tal que f de C es igual a 0, lo que implica que seno de C es igual a C. ¿Sí? Por lo tanto, podemos concluir, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, existe al menos una solución real para esta ecuación. X igual a aquí. ¿Sí? Entonces, con esto, este teorema nos permite concluir que hay al menos una solución real, hay al menos para un valor de X donde se cumple, un valor de X en los reales donde se cumple esta ecuación, ¿verdad? ¿Alguna pregunta acá? ¿Cómo supiste los valores de menos pi y pi? O sea, ¿cómo supiste Como, que eran ese que no, probar? como no nos están preguntando por un intervalo en específico, tomamos cualquier intervalo en los reales. ¿Sí? Nos están preguntando si tiene alguna solución en los reales, entonces tomamos cualquier intervalo que nos cumpla la ecuación. Entonces, como estamos trabajando con seno, usamos pi para que finalmente se fuera, ¿verdad? Para que fuera fácil de calcular. Si nos piden encontrar el valor, hay que usar el método de Newton-Raphson, ¿cierto? Si nos piden aproximar el valor de una de las raíces, sí. Tienen que usar el método de Newton, el que vimos en el ejercicio anterior. Partimos de un punto y vamos iterando y cada iteración nos va a ir acercando al valor de la raíz. ¿Cómo viste si era continua? En este caso lo sacamos porque conocemos seno de x. Seno de x sabemos que es una función continua. X sabemos que es una función continua, entonces la resta de dos funciones continuas es continua. ¿Sí? Profe, ¿Sí? y entonces, si es que voy a utilizar el método de Newton, puedo partir ya sea con el pi y el menos pi, me va a dar exactamente lo mismo. Nunca va a dar lo mismo en el teorema de Newton porque son aproximaciones y no sabemos si entre pi con esta información no sabemos si entre menos pi y pi hay solamente un valor que sea 0. Pueden haber 2, pueden haber 5. Entonces, por ejemplo, si hay dos valores entre pi y menos pi, por acá, si hay dos valores entre pi y menos pi, sabemos que ese no tiene una forma así. Si entre pi y menos pi hay dos valores, estoy dibujando la función solamente para explicar esto, no es que esté bien dibujada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos dos senos, dos valores 0 acá, si partimos en menos pi, el teorema de Newton nos va a llevar a este valor desde este lado y a este valor desde este lado, ¿verdad? Al más cercano. Y no vamos a llegar al mismo valor. Claro, si tenemos solamente uno, deberíamos llegar al mismo. Menos pi, y tenemos solamente este valor, nos va a dar al mismo valor. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Alguna pregunta en esta? Bien, entonces pasemos al teorema de...
por el chat me preguntaron qué teorema es este, por eso lo escribí acá, teorema de Bolzano. ¿Bien? En el anterior trabajamos con el teorema de Newton. Disculpa, ¿Sí? pero ¿este teorema entra en la prueba ahora? Sí, está en el temario. Profe, ¿y el de Bolzano igual entra? Sí, se fijan en el punto 10, el teorema de Rolle y teorema del valor medio. Teorema del valor medio es equivalente al de Bolzano. Ah, ya, gracias. Bien, entonces vamos con el siguiente ejercicio, vamos a ver el teorema de Rolle aquí. Y dice, estudiar si la función f de x igual a x menos x cubo, sí, satisface las condiciones del teorema. Del teorema en los intervalos menos 1,0 y 0,1. En caso afirmativo, determinar los valores de C. Entonces, primero tenemos que determinar si la función satisface las condiciones del teorema. Tenemos que ver que la función sea continua en estos intervalos. Lo voy a escribir acá. Primero tenemos que ver que sea continua. En los intervalos que nos presenta y además que sea derivable en los mismos intervalos pero abiertos. ¿Sí? Entonces vemos que es una función polinómica. Entonces directamente podemos decir que es continua, ¿verdad? Es la diferencia entre una función x y la función x cubo y ambas son continuas en todos los reales. Si son continuas en todos los reales, son continuas en estos intervalos también, ¿verdad? Solamente estamos acotando. ¿Y por qué derivable en los intervalos abiertos? Porque no nos interesa que sea derivable en los extremos. ¿Sí? Nos interesa en los puntos extremos. Pueden ser derivables o no, pero, por ejemplo, si la función no es derivable en -1, no restringe el teorema. ¿Sí? Tiene que ser derivable en el interior del intervalo. ¿Sí? Eso es lo importante. Acá, por ejemplo, vemos que como es una función polinómica, es derivable para todos los reales. ¿Sí? Entonces, en verdad, podemos, con esas explicaciones, podemos decir que cumple ambos criterios. ¿Sí? Lo pueden explicar solamente con palabras, ¿verdad? Entonces, al ser una función polinómica, vemos que no se indefine en ninguna parte, ¿verdad? Entonces sabemos que es continua en todos los reales, también sabemos que es derivable en todos los reales, por lo tanto también lo es en estos intervalos. ¿Y ¿Cómo supimos que era derivable? Porque una función polinómica es derivable en todo su intervalo, o sea, en todos los reales. ¿Lo podrías escribir, por favor?
Entonces, por ejemplo, acá para justificar podemos escribir directamente f de x es una función continua en los intervalos menos 1,0 y 0,1. Y acá viene lo importante, ¿verdad? Por ser una función. Entonces, por ser una función polinómica, nosotros sabemos que cumple estas dos condiciones para todos los reales. Si lo cumple para todos los reales, lo cumple para los intervalos que nos interesan. ¿Ya? Una función polinómica, simplemente para escribirlo, cualquier función que sea del tipo x elevado a 4 más b elevado a x3 más cualquier cosa, ¿verdad? Que llegue hasta cualquier valor. Y puede tener cualquier grado. ¿Sí? Donde los exponentes son números naturales. Bien, entonces cualquier función de esta forma sabemos que cumple estos dos criterios para todos los reales, por lo tanto lo cumplen para nuestros intervalos de interés. Y ahora, ¿qué más nos pide el teorema de Rolle? Nos pide que los extremos de los intervalos que estemos utilizando sean iguales, ¿sí? Para poder utilizar el teorema. Entonces tenemos que ver que f de menos 1 tiene que ser igual a f de 0, que tiene que ser igual a f de 1. ¿Sí? Los extremos de estos intervalos tienen que ser iguales hasta entre ellos, y los extremos de estos intervalos tienen que ser iguales entre, o sea, la función evaluada en estos extremos tiene que ser igual entre ellos, y la función evaluada en estos extremos tiene que ser iguales entre ellos. Si estuviéramos viendo, lo voy a escribir por separado para que no se confundan. No es que todos los es para este intervalo y para este intervalo, como se repite el 0, en conclusión tienen que ser todos iguales, pero por ejemplo acá si fuera 1,2, tendría que ser la función en este evaluada igual a la función en este, y la función en este igualada a la función en este, pero no tendríamos un valor acá que sea igual, ¿sí? Entonces no tenemos una relación entre los dos intervalos. Se lo voy a escribir separado. Y sabemos que f de 0 tiene que ser igual a f de 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Esas son las dos cosas que se tienen que cumplir. Los extremos de los intervalos evaluados en la función deben ser iguales. Y en este caso, si evaluamos menos 1 en la función, nos queda 0. Si evaluamos 0, nos queda 0. Y si evaluamos 1, queda 0. Entonces sabemos que se cumple. Bien, por lo tanto, acá podemos decir que podemos aplicar este teorema, pues se cumplen todas sus las premisas, ¿verdad? Lo que tenemos que cumplir para poder utilizar el teorema. Bien, entonces ahora, ¿qué dice el teorema, verdad? Necesitamos la función derivada. La derivada de la función, entonces lo podemos evaluar en c, igualarla a 0, y nos quedan los valores de c. ¿Sí? Entonces lo primero que necesitamos es la derivada de la función.
f' de x. Y f de x era x menos x cubo. Bien, entonces derivamos esta función. El primer término derivado nos queda 1, el segundo nos queda menos 3x cuadrado. Ahora evaluamos f' de c. F' en c va a ser 1 menos 3c cuadrado, ¿verdad? Y esto lo igualamos a 0 para encontrar los valores de c. Entonces acá despejamos c, nos va a quedar c cuadrado igual. ¿Siempre en todos los casos es igual a 0? Siempre lo igualamos a 0, estamos buscando, pensémoslo así, estamos buscando, tenemos un punto A, tenemos un punto B, ¿verdad? Y esto dice que si tenemos un punto A y un punto B, y la función es continua en este intervalo, y además derivable, entonces da lo mismo hacia donde esté, vamos a tener al menos un valor donde la derivada, o sea la recta tangente, ¿verdad?, va a ser horizontal. ¿Qué significa que la recta tangente sea horizontal? Esto es cuando la derivada de c es igual a 0. Significa que hay un mínimo o un máximo o un punto silla, ¿verdad? Pero lo que nos interesa buscar al final es que es un punto crítico. Y este va a ser nuestro valor c. Eso es lo que estamos buscando con el teorema de Bolzano. Con el teorema de Rayleigh. ¿Sí? Entonces va a haber al menos uno, pueden ser más de uno, ¿verdad? Puede haber más de un valor de c donde la derivada es 0, lo que implica que va a haber un cambio de dirección, ¿verdad? Y esto es un punto crítico porque puede ser un máximo o un mínimo, o puede ser un punto silla que no es tan interesante como un máximo o un mínimo, ¿verdad? Punto silla, para los que saben, son cuando tenemos algo así. Entonces en este punto la derivada de c también va a ser 0, la derivada de f también va a ser 0, pero no es ni un máximo ni un mínimo. ¿Sí? Preguntar. ¿Se entiende? Por eso le vamos a igualar a c, a 0. Vamos a igualar a 0 para buscar estos puntos c donde la tangente es horizontal, o sea, donde la derivada de c es 0. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora solo nos queda calcular el valor de c. Entonces en este caso tenemos dos valores para c. Tenemos el valor positivo, 1 sobre raíz de 3, y el valor negativo, 1 sobre menos raíz de 3. Y si se fijan, podemos decir también que para el intervalo, como pertenece 1 sobre raíz de 3, pertenece al intervalo menos 1,0 y 1 raíz de 3 pertenece al 0,1. Que eran los dos intervalos de interés. Bien. ¿Alguna pregunta acá? Esos intervalos están abiertos, ¿no? Sí, pero Sí. en la conclusión en realidad da lo mismo, lo podemos escribir cerrado. Lo que estamos diciendo es que pertenecen a nuestro intervalo de interés. Perfecto. El c cuadrado igual a
Un tercio no debería ser menos un tercio porque el 3 es negativo. Como que no se debería cambiar Sí, el valor. pero el 1 pasa restando, entonces va a quedar menos 1 sobre menos 3. Ah, ya. Dale. ¿Alguna otra pregunta acá? Para pasar ahora con teorema de máximos y mínimos. Profe, Ujú. el teorema de valor medio es igual al teorema bolzano, ¿cierto? Eh, Déjame chequear qué es lo que pasa. Lo que pasa es que en cálculo hay varios teoremas de valor medio dependiendo la materia que estén pasando, ¿verdad? Después en integrales también van a haber un teorema del valor medio. Entonces, voy a chequear que esté en lo correcto lo que les dije. Mientras, ¿alguna otra pregunta? Bueno, acá a ustedes le pasaron teorema como, lo que estoy viendo acá, teorema del valor medio, como el teorema de Rolle, ¿verdad? Este que acabamos de ver. Donde hay algún valor en medio del intervalo donde se cumple FC, donde la derivada de f de c es igual a 0. ¿Bien? Sí. Eso dice la diapositiva. Bueno, pero en realidad estos son los 3 teoremas que cumple todo con sus nombres según sus creadores, ¿verdad? Tenemos el teorema de Rolle, el teorema de Bolzano y el teorema de Newton. ¿Ya? Son los 3 teoremas que han visto. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces pasemos a máximos y mínimos. Primero, una pequeña definición. La diferencia entre mínimo relativo o máximo relativo y mínimo absoluto y máximo absoluto, ¿no? Recordemos que si tenemos una función del tipo, una función así, por ejemplo, así, acá vamos a tener un máximo y acá un máximo. Todos esos máximos relativos, ¿verdad? Que significa que dentro de su vecindad son máximos. ¿Sí? Pero no si consideramos todos los reales, porque si se fijan incluso, este máximo es más máximo, por decirlo de alguna forma, es mayor que este otro máximo relativo. Entonces, ya al saber que hay un máximo mayor a este otro, sabemos que este no es un máximo global. ¿Entienden? Porque no es para todos los reales. Luego, acá vamos a tener estos dos mínimos. Y lo mismo, hay un mínimo que es menor que el otro, por lo tanto ya sabemos que este mínimo no es un mínimo global, es solamente un mínimo relativo o local, ¿sí? Que es un mínimo dentro de su vecindad, ¿sí? Entre sus valores cercanos. Hay un cambio de monotonía, ¿cómo se dice? Estoy como la ministra. Acá es monótona decreciente y acá es monótona creciente, ¿verdad? Cambia su valor, cambia el valor de la derivada, acaba bajando, acaba subiendo, y este cambio de valores genera un mínimo local. Ahora, un mínimo global puede ser
por ejemplo, no, mínimo global acá no vamos a tener, ¿cierto? Si pensamos, si esto va a seguir bajando hasta el infinito y esto va a seguir bajando hasta el infinito y nunca vuelve a subir, estos son nuestros únicos puntos críticos, entonces no hay mínimo local, no hay mínimo global, ¿verdad? Mínimo global tendría que ser uno que es menor a todos los valores de la función, ¿sí? Parecido a lo que hacíamos con el ínfimo. Es mínimo, pero mínimo global sí podemos tener, si esto está bajando hasta el infinito y esto está bajando hasta el infinito y nunca más vuelve a subir, sabemos que no hay ningún valor de la función que sobrepase a este máximo. Disculpa. ¿Sí? Global y extremo es lo mismo, y local y relativo es lo mismo, ¿no? Sí, local y relativo y Ya. global. Ya, Extremo no lo gracias. había escuchado, pero si lo pasaron así, sí. Ah, sí, sí. O absoluto, también, máximo absoluto. Bien, entonces vamos con el ejercicio. Dice, calculen los extremos de la siguiente función. F de x igual a 3x por e elevado a x. ¿Ya? Entonces, por teorema de las derivadas, de la primera derivada, lo primero que tenemos que hacer, si lo escribimos como pasos, primero tenemos que derivar la función f de x. Luego tenemos que igualar a 0. F' de x igualada a 0. Y resolver esta ecuación, ¿cierto? Voy a poner acá hallar puntos críticos. ¿Sí? Eso es lo primero. Primero tenemos que encontrar los puntos críticos, ¿sí? Y después vamos a ver si esos puntos críticos son máximos, mínimos o puntos silla, ninguno de los dos. Entonces, primero derivamos la función f' de x, va a ser, tenemos una multiplicación de dos funciones, ¿verdad? Lo podemos tomar así. Entonces usamos la fórmula de la multiplicación, que es el primero derivado, o sea, 3x derivado, que es 3, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado. ¿Sí? El exponencial queda igual. E a la x derivada es e a la x. Entonces acá voy a factorizar por 3 e a la x. Nos va a quedar 1 más x. ¿Sí? Solo para ordenar un poco. Entonces acá tenemos la derivada de la función. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Igualar esto a 0. Igualamos f' de x a 0 y resolvemos esta ecuación. Entonces acá como ya está factorizada, sabemos que o esto es igual a 0 o esto es igual a 0. ¿Cierto? Entonces vamos a tener 3x igual a 0. Y por otro lado vamos a tener 1 más x igual a 0. ¿Verdad? Van a dar dos soluciones. 3e elevado a x nunca es igual a 0, porque e es 2,7, es un valor positivo, ¿verdad? Y un valor positivo evaluado a cualquier cosa siempre va a ser positivo. Y multiplicado por 3 siempre nos va a dar algún valor. Nos puede dar un valor, si x es muy grande, si x es un valor negativo muy grande, nos puede dar un valor muy cercano a 0, pero nunca nos va a dar 0, ¿verdad? ¿Entienden? Porque va a quedar 3 dividido por un número nomás. Lo podemos dividir tantas veces queramos este 3
pero nunca va a ser 0. Bien, entonces esto es vacío, acá no hay solución. Y acá nos queda un x igual menos 1. ¿Sí? Entonces hasta acá lo que sabemos es que en el menos 1 hay un cambio de monotonía. ¿Sí? Hay un cambio de dirección de la función. Este va a ser un punto crítico, pero aún no sabemos hacia dónde. Entonces lo que tenemos que ver es si en el intervalo antes del menos 1, esta función era creciente o decreciente, y si en el espacio, en el intervalo que viene después del menos 1 hasta el infinito, es creciente o decreciente, ¿verdad? Y ahí podemos saber si esto va a ser un mínimo, un máximo o un punto silla. Entonces vamos a evaluar los intervalos desde el menos infinito hasta el menos 1 y el intervalo desde el menos 1 hasta el más infinito. Entonces nosotros, para poder saber la monotonía de esta función, como sabemos que este es el punto crítico, tenemos que tomar cualquier valor. Voy a tomar cualquier valor que esté antes del menos 1 y que esté después del menos 1. O sea, cualquier valor entre los dos intervalos que estamos buscando, si son creciente o decreciente. ¿Ya? Entonces podemos tomar acá el menos 2 y acá el 0. Y vamos a evaluar f' de x en esos dos puntos. Vamos a buscar f' evaluada en menos 2 y f' evaluada en 0. Evaluamos f' en menos 2 y nos da 3 por e elevado a menos 2 por menos 1. ¿Sí? Y f' en 0 nos da 3 por e elevado a 0 por 1. ¿Cierto? Acá no importa, acá pueden calcular el valor, pero lo que nos importa es saber si esto es mayor o menor a 0. Se fijan, el primero es menor a 0, es negativo, ¿verdad? Y el segundo nos da mayor a 0. ¿Qué significa esto? Que antes del menos 1 tenemos una función creciente, decreciente, tenemos esto recuerden que es la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? Para que no se confundan. Entonces, si la pendiente de la recta tangente es negativa, vamos a tener rectas tangentes que son de este tipo, ¿verdad? Para ese lado. Si la pendiente de la recta tangente es positiva, nuestras rectas tangentes van a ser hacia arriba. Lo que significa que la función acá va a ser decreciente, ¿verdad? Y acá va a ser creciente. ¿Sí? Para tomar esas rectas tangentes. Entonces, cuando la primera derivada en el punto es negativa, tenemos que la función es decreciente, y cuando es positiva, la función es creciente. ¿Sí? Entonces podemos ver que este menos 1 es un mínimo. Mínimo local o global. Ahí. Acá sacamos todos los puntos críticos, ¿verdad? Entonces significa que esta función no vuelve a cambiar de dirección, ni para allá ni para acá. Acá va a ser monótona creciente, desde el menos 1 en adelante es monótona creciente, siempre va a estar creciendo, y del menos 1 hacia atrás esto es monótona decreciente, ¿verdad? Entonces desde el menos infinito va a partir y siempre va a ir decreciendo.
Entonces, no va a haber ningún valor de la función que pueda pasar por debajo del valor que tiene la función en -1, ¿verdad? Que en alguna parte la función haga así. No puedo hacer eso porque si no tendríamos que haber encontrado un segundo punto crítico donde la función cambiara de dirección. ¿Ya? Por lo tanto, este es un mínimo global. ¿Cierto? Entonces, podemos decir acá que x menos 1 es mínimo global o absoluto. ¿Sí? Entonces, conociendo, esa es la gracia de este teorema, que conociendo solamente la monotonía de las ramas de la función, podemos determinar si son mínimos, máximos, locales o absolutos. Y aún así no sabemos la forma de la función, ¿verdad? Acá dibujamos un esquema nomás, pero no significa que la función sea de esta forma. ¿Sí? Solo para hacernos una idea. Bien. ¿Alguna pregunta en este? Uy, aquí podemos como generalizar cuando igualamos la derivada a cero y nos da negativos mínimos y cuando nos da positivos máximos, ¿o tenemos que encontrar esos dos valores? No, el valor, el signo del punto crítico es el valor en el X donde se encuentra el punto crítico. ¿Sí? Esto podría haber estado en el 1 y aún así ser mínimo, ¿verdad? Esto no nos dice si es mínimo o máximo. Para saber si es un mínimo y máximo tenemos que saber cómo se comportan las ramas que vienen después del valor, si esto es creciente o decreciente. Y desde acá podemos concluir si es mínimo o máximo. ¿Esa era tu pregunta? Sí. Sí. Muchas gracias. ¿Okay? Entonces, esto nos va a entregar la posición del punto en el eje X. Si esta función nos hubiesen dado un dominio, un intervalo, ahí tendría puntos frontera del dominio, ¿no? Y tendría que usar esos puntos también para encontrar puntos críticos. Perdón, de nuevo, me perdí en tu pregunta. Si nos dan un intervalo en esta función, Ujú. los extremos de ese intervalo serían como puntos críticos también, ¿o no? Son los puntos frontera y tendríamos que utilizarlos también en para encontrar los puntos críticos, ¿no? O sea, si nos piden, por ejemplo, en esta función encontrar los puntos críticos que estén entre -2 y 0, ¿eso? Por ejemplo. Sí, eso. Claro, tendríamos que evaluar en el punto -2 y 0 porque estamos asumiendo que nosotros, por ejemplo, en esta función no hay problemas porque la función es continua en todos los reales. Pero probablemente si estamos viendo solamente en un intervalo, quizás la función tiene problemas en otros puntos fuera del intervalo. Entonces tenemos que chequear, claro, los puntos extremos que estamos evaluando para ver que no haya una discontinuidad o, por ejemplo, si estamos en el -2 y la función, nosotros calculamos todo esto entre -2 y 0, lo vamos a hacer en este intervalo. -2 y 0. Pero ¿qué pasa si la función está definida en -2 acá y tiene una discontinuidad? Eso no va a aparecer en nuestra analogía de mínimos y máximos, ¿verdad? Nos va a decir, no, no hay ningún mínimo y máximo, o hay uno o dos mínimos y máximos, pero no estamos evaluando en los extremos. Entonces, por eso tenemos que integrar los extremos como puntos críticos. Entonces, al integrarlos, nos vamos a dar cuenta que el -2 tiene una discontinuidad y está definido en un punto que, no sé, que está por acá arriba. Entonces, el máximo que encontramos acá en realidad no era un máximo global. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Esa es la razón, pero finalmente a tu pregunta, sí, hay que incluir los puntos extremos como puntos críticos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No?
¿no? Bien, entonces solamente como para resumirlo, si tenemos un punto A, tenemos un punto crítico y tenemos un punto B, ¿sí? Acá, si en este intervalo f de x es mayor a 0 y en este intervalo f' de x es mayor a 0, entonces vamos a tener un punto silla, ¿verdad? Vamos a tener algo de este estilo. Luego, si tenemos un punto crítico y vemos que f' de x es mayor a 0 en este intervalo y f' de x es menor a 0 en ese intervalo, vamos a tener algo del estilo así, ¿verdad? Entonces vamos a tener un máximo. Y al revés tendríamos un mínimo. Tener algo de este estilo y tendríamos un mínimo. Y luego la única combinación que nos queda es cuando ambos son negativos. Vamos a tener algo de ese estilo. Punto silla, que no es ni máximo ni mínimo. ¿Ya? Ahí para poder resumirlo. En los que nos quedaba de tiempo. Entonces, ¿alguna otra pregunta de cualquiera de los ejercicios que vimos? ¿No? Nos quedan 5 minutos todavía si alguien tiene alguna pregunta o con otro de la materia en general. Yo podría hacer como un ejercicio o un mini resumen de la derivada de la función inversa. Un ejercicio. Y acá hay un ejercicio. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, hagamos un resumen primero de la lógica, ¿verdad? Entonces, si tenemos un f y un g, que son funciones inversas, entonces, déjenme acordar, g' de x tiene que ser igual a 1 sobre f compuesta con g, ¿verdad? F' compuesta con g de x. Sí, está bien, ¿no? Voy a chequear la fórmula. Sí, sí. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Para, en la práctica vamos a tener, por ejemplo, como nomenclatura, podemos tener, queremos derivar una función de la forma y igual f de x, ¿sí? A partir de su función inversa. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar, primero buscamos la inversa de la función if de x, ¿cierto?
Acá. Que le vamos a escribir de la forma x igual g de y. ¿Sí? Luego derivamos x. Entonces nos va a quedar x' igual a g' de y. Y luego podemos usar la fórmula anterior, ¿verdad? Donde y' va a ser 1 sobre x'. Entonces nosotros conocemos x', entonces vamos a tener que x' va a ser g' de, lo escribimos antes, g' de y. Ya finalmente sustituimos x por g de y vamos a obtener la derivada final. Ya, entonces veámoslo con un ejemplo para ir entendiendo cada uno de estos pasos. Derivar usando la función inversa y igual al seno de x. ¿Sí? La función inversa de acá, recuerden que para sacar la función inversa despejamos x y cambiamos y por x. Entonces acá aplicamos el seno a ambos lados de la ecuación, vamos a tener seno de y igual a x. Y esa es nuestra función inversa. Para mantener la nomenclatura y no confundir las letras, voy a mantenerlo de esta forma, ¿sí? Pero este f de x y este es nuestro f de x inverso. Entonces, ¿qué decía? Primero calculamos la derivada de x. X' nos va a dar coseno de y, ¿verdad? La derivada del seno nos da la derivada del coseno. Y necesitamos, y sabemos que y' va a ser igual a 1 sobre x', ¿cierto? Y acá vamos a calcular x', que es 1 sobre coseno de y. Bien, ahora vamos a necesitar hacer un cambio, ¿o no? Sí. Bien, y ahora tenemos que tratar de volver a escribir esto en función de x. Nosotros sabemos que x es seno de y, pero acá tenemos coseno de y, ¿verdad? Entonces tenemos que transformar este coseno a seno de y para poder reemplazarlo por el x. Entonces acá sabemos que coseno de y es lo mismo que 1 menos seno cuadrado de y bajo raíz, ¿sí? Por propiedad trigonométrica pitagórica. Entonces ahora tenemos este seno de y, que es lo que queremos volver a reemplazar por x, por el valor de la función inversa. Sí, va a tener 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. ¡Ay, ahí lo tenemos listo! X', y'. ¿Ya? Y ahí tenemos la derivada de la derivada de y, usando la función inversa. ¿Se entiende?
Quizás acá para poder escribirlo mejor voy a cambiar las i. ¿No? Eso no es el mejor ejercicio para ejemplificarlo, pero ¿se entiende o queda alguna pregunta acá? Lo que tratamos de buscar, definimos nuestra función, la función que nos sirve, ¿verdad? Que va a ser arcoseno, y a esa función, primero buscamos la inversa de nuestra función. Este va a ser f de x, entonces nuestra función arcoseno de x. La función inversa acá es despejando x, ¿verdad? Entonces la función inversa del arcoseno es el seno. ¿Sí? Derivamos x, que es la función nueva que construimos, que es nuestra función inversa, ¿verdad? Derivamos esta función y ahí sabemos que y, que es la función que estamos buscando su derivada, va a ser igual a 1 sobre la derivada de esta nueva función, de la función inversa. ¿Ya? Entonces acá solamente tenemos que tratar de buscar, volver a escribir, cuando derivamos x nos va a quedar en función de y, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de buscar, reemplazar esto para que nos quede en función de x. ¿Por qué en función de x? Porque y depende de x, ¿verdad? Y no al revés. Entonces este y tiene que quedar en función de x y lo que buscamos es en esto que nos queda, reemplazarlo, buscar una relación para que quede en función de x. Y esa relación viene de la misma función inversa, ¿verdad? Donde x en este caso es igual a seno de y. Entonces este seno de y lo reemplazamos por x y acá nos queda la función derivada igual a una expresión que depende de x, ¿sí? Que viene desde la fórmula que vimos antes. Una derivada, la función inversa derivada. Ya, bueno, ahí con eso me quedó mucho más claro. Gracias. ¿Puedes volver a la página anterior, por favor? Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Esto es... inversa. Perfecto. Bien, entonces si no hay ninguna otra pregunta, quedamos hasta acá hoy. Nos vemos en la tarde. ¿No? ¿Ninguna otra pregunta? Bien. Ya, que les vaya bien. Nos vemos en la prueba.